Muhammad en la Biblia. Profecías bíblicas de Muhammad. Abraham es considerado como el patriarca del monoteísmo y el padre común de los judíos, cristianos y musulmanes. Por la genealogía de su segundo hijo, Isaac, descendieron todos los profetas israelitas, incluyendo figuras sobresalientes como Jacobo, José, Moisés, David, Salomón y Jesús. Paz y bendiciones a todos ellos. La venida de estos ilustres profetas fue parte del cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a las naciones de la tierra a través de los descendientes de Abraham, Génesis 12, 2, 3. Tal cumplimiento es aceptado por los musulmanes, quienes consideran el creer en todos estos profetas como uno de los artículos principales de la fe. Bendiciones a Ismael e Isaac. Fue el primer hijo de Abraham, Ismael, y sus descendientes incluidos en el contrato y la promesa de Dios. Varios versos de la Biblia aclaran esta pregunta. Génesis 12, 2, 3 habla de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes antes de tener hijos. Génesis 17, 4 Dios proclama el pacto con Abraham después que nació Ismael y antes de nacer Isaac. En Génesis 21, Isaac es bendecido, pero Ismael también es bendecido y Dios promete darle una gran nación, especialmente en Génesis 21, 13, 18. De acuerdo a Deuteronomio 21, 15, 17, los derechos y privilegios tradicionales del primogénito no serán afectados por la posición social de la madre, siendo Sara, madre de Isaac, mujer libre, y Agar, madre de Ismael, una sierva. Esto es en consonancia con los principios morales y humanitarios de toda fe revelada. La legitimidad de Ismael como hijo y semilla de Abraham y la de su madre, Agar, como esposa de Abraham es claramente establecida en Génesis 21, 13 y 16, 3. Después de Jesús, último profeta y enviado israelita, ya era hora que la promesa de Dios, de bendecir a Ismael y a sus descendientes, fuese cumplida. En menos de 600 años después de Jesús, vino el último enviado de Dios, Muhammad, quien era de la simiente de Abraham por medio de Ismael. La bendición de Dios a ambas ramas de la familia de Abraham fue cumplida. Pero, ¿hay más evidencia que la Biblia anuncia la venida del profeta Muhammad? Muhammad, el profeta como Moisés. Mucho después de Abraham, la promesa de Dios, de enviar el mensajero esperado, fue repetida con las palabras de Moisés. En Deuteronomio 18, 18, Moisés habla del profeta que Dios enviará, quien vendrá de en medio de sus hermanos, una referencia a sus primos, los israelitas, ya que Ismael era el otro hijo de Abraham a quien se le había prometido ser una gran nación. Será profeta como Moisés. Es improbable que hubieran dos profetas tan similares como Moisés y Muhammad. Ambos recibieron de Dios leyes comprensivas o códigos de vida. Ambos se enfrentaron a sus enemigos y triunfaron. Ambos fueron aceptados como profetas y estadistas y ambos emigraron después de conspiraciones para asesinarlos. Analogías entre Moisés y Jesús no solo ignoran las semejanzas ya mencionadas, sino también otras más evidentes, por ejemplo, nacimiento natural, vida familiar, la muerte de Moisés y Muhammad pero no la de Jesús, quien es considerado por sus seguidores como hijo de Dios y no un mensajero de Dios, así como son considerados Moisés y Muhammad por los judíos y musulmanes. El profeta esperado vendría de Arabia. Deuteronomio 33 combina referencias de Moisés, Jesús y Muhammad. Versos 1 y 2 hablan de Dios viniendo, es decir, la revelación de Dios descendiendo, del Sinaí, ascendiendo de Seir, probablemente de la aldea de Sair cerca de Jerusalén, y resplandeciendo del monte de Parán. De acuerdo a Génesis 21, 21, el desierto de Parán fue el lugar donde Ismael habitó, que es Arabia, especificadamente en Meca. En ciertas versiones de la Biblia se mencionan peregrinos atravesando por el valle de Baca, otro nombre de Meca. Salmos 84, 4, 6. Isaías 42, 1, 13 habla del amado de Dios, su enviado elegido que traería una ley esperada por las islas y no se cansará ni desmayará, hasta que ponga juicio en la tierra. El verso 11 conecta el elegido con los descendientes de Cedar. ¿Quién es Cedar? De acuerdo a Génesis 25, 13, Cedar fue el segundo hijo de Ismael, el antepasado de Muhammad. La migración de Muhammad de Meca a Medina fue profetizada en la Biblia. Habacuc 3, 3 habla de la venida de Dios, la ayuda de Dios, desde Temán, de acuerdo al diccionario de la Biblia por J. Astin, esto es un oasis en el norte de Medina, y el santo, su venida, desde el norte de Parán. El santo que, bajo la persecución, emigró de Parán, Meca, y fue recibido entusiasmadamente en Medina, no fue otro más que el profeta Muhammad.
El incidente de la migración del profeta y sus seguidores es claramente definido en Isaías 21, 13, 17. Esta parte profetiza la batalla de Badr en el cual unos creyentes con pocas armas derrotaron milagrosamente a la gloria de Cedar, quienes buscaban la destrucción del Islam y de espantar a su propia gente que ya se habían convertido. ¿Es el Corán profetizado en la Biblia? Por 23 años, la palabra de Dios, el Corán, fue puesta en labios de Muhammad. El Corán le fue dictado por el ángel Gabriel, quien le dijo que simplemente repitiera las palabras del Corán según él las oía. Estas palabras fueron memorizadas y escritas durante la vida de Muhammad bajo su supervisión. Sería solo coincidencia que el profeta, como Moisés de sus hermanos ismaelitas israelitas, los nos de los israelitas, fue también definido como aquel en el cual Dios pondrá palabras en su boca y hablará en el nombre de Dios, Deuteronomio 18, 18, 20. Sería también coincidencia que el Paráclitos, el Consolador, quien Jesús anunció que vendría después de él, fue definido como uno que no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyerá, Juan 16, 13. Sería otra coincidencia que Isaías demuestra una relación entre el profeta de Cedar y un canto nuevo, escritura de lengua nueva, que será cantado al Señor, Isaías 42, 10, 11. Aún más explícita, la profecía de Isaías dice: porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, Isaías 28, 11. Este verso explica la lengua de tartamudos del profeta Muhammad, reflejando su estado de tensión y concentración por el cual pasaba cuando recibía la revelación. Otro aspecto es que el Corán fue revelado poco a poco durante un período de 23 años. Es interesante comparar esto con Isaías 28, 10, que hace mención de lo mismo. Aquel profeta Paráclitos Muhammad. Hasta los días de Jesús, la paz sea con él, los israelitas todavía esperaban al profeta anunciado en Deuteronomio 18, 18, quien sería como Moisés. A la llegada de Juan el Bautista, le preguntaron que si él era el Cristo y dijo que no. Le preguntaron que si era él Elías, contestó que no. Entonces, aparentemente en referencia a Deuteronomio, le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Y él contestó: no. Juan 1, 19, 21. Según el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15, 16, Jesús habló de un Paráclitos o Consolador, que vendría después de quien sería enviado por el Padre, el cual enseñaría algo nuevo que los contemporáneos de Jesús no podrían llevar. Aunque el Paráclitos es definido como el Espíritu de verdad, esta descripción se parece al título famoso de Muhammad, Al-Amin, el digno de confianza. Aunque en otro verso es identificado como el Espíritu Santo, Juan 14, 26. Esta descripción no concuerda con las características del Paráclitos. En las palabras del diccionario bíblico, Edward J. Kenzie, esta interpretación, hay que admitirlo, no presenta una imagen coherente. La historia de los primeros cristianos nos indica que ellos entendieron que el Paráclitos sería un hombre y no un espíritu. Esto explica el por qué ciertos seguidores les respondieron a aquellos que reclamaban, sin satisfacer el criterio estipulado por Jesús, ser el Paráclitos esperado. Muhammad, paz sea con él, fue el profeta que era el Paráclitos, consolador, ayudante y reprendedor enviado por Dios después de Jesús. Él testificó de Jesús, enseñó cosas nuevas que no pudieron ser enseñadas durante los tiempos de Jesús, habló lo que oyó, revelación, y vive en los creyentes, a través de sus enseñanzas preservadas. Tales enseñanzas permanecerán para siempre porque Él fue el último mensajero de Dios, y el único profeta universal que unió a toda la humanidad en el camino de la verdad. Él habló, en mucho detalle, de lo que iba a pasar, el criterio que dio Moisés para poder distinguir entre los falsos profetas, Deuteronomio 18, 22. Él reprendió al mundo del pecado, habló de la justicia y del juicio, Juan 16, 8, 11. Hubo profecía del cambio de liderato religioso. Después del rechazo de Jesús, el último profeta israelita, ya era hora de cumplirse la promesa de Dios de hacer a Ismael una gran nación, Génesis 21, 13, 18. En Mateo 21, 19, 21, Jesús habla de una higuera sin frutas, un símbolo bíblico de la herencia profética, que sería purificada después de otorgársele una oportunidad de dar fruto por 3 años, la duración del ministerio de Jesús. En otro verso de este capítulo, Jesús dijo: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43.
La nación de los descendientes de Ismael, la piedra desechada, en Mateo 21:43, fue victoriosa en contra todo poderío de sus tiempos y según lo profetizó Jesús. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Mateo 21:44. ¿Es coincidencia fuera de contexto? ¿Sería posible que las profecías citadas aquí sean todas malinterpretaciones de versos individuales o combinados que están fuera de contexto? ¿O por el contrario, es verdad que tales versos, infrecuentemente estudiados, se entrelazan consistentemente y señalan claramente la venida del hombre que cambió el rumbo de la historia humana? El profeta Muhammad, paz sea con él. Es razonable la conclusión que todas estas profecías, apareciendo en diferentes libros de la Biblia y proclamadas por varios profetas en diferentes tiempos, eran todas coincidencias. De ser así, he aquí otra coincidencia extraña. Una de las señales del profeta que vendrá de Parán, Meca, es que vendrá con 10.000 santos. Deuteronomio 33:2. Este fue el número de los creyentes que acompañaron al profeta Muhammad a Parán, Meca, en el ilustre y victorioso retorno a su pueblo natal para destruir a los ídolos de la Kaaba. Dice Dios, según fue citado por Moisés: Más será, que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le demandaré. Deuteronomio 18:19. O si no te convence todo lo que has escuchado, mira esto.